El tema que vamos a considerar es el arca de Noé. Ese es el tema que hoy vamos a estudiar, el arca de Noé. Y para eso vamos a leer en Génesis capítulo 7, el versículo número 1. Ese es el versículo que vamos a utilizar como texto base para el estudio de esta noche. Génesis capítulo 7, versículo 1, el cual dice de la siguiente manera. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Amén. Como les mencioné al principio, hoy vamos a considerar el tema del arca de Noé. Y si ustedes han tenido la oportunidad de ir siguiéndonos a lo largo de estos estudios, se podrán dar cuenta que hemos tocado temas muy controversiales que están en los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Y vamos a tocar, conforme el Señor lo permita, dos temas que también son controversiales. Uno es el arca de Noé y el otro es el diluvio universal. Sin embargo, en cuanto al diluvio universal, la próxima oportunidad vamos a desarrollar ese tema, pero hoy queremos tocar el tema del arca de Noé. Y la verdad que creo que todos los que estamos aquí hemos oído acerca del arca de Noé, ya sea que lo hayamos leído en la Biblia o lo hayamos visto en alguna película o lo hayamos visto en caricaturas o en dibujos o en figuras. La verdad es que este tema, o al menos el concepto del arca de Noé, es muy conocido por la mayoría de personas. De hecho, en las escuelas bíblicas se enseña a los niños el tema del arca de Noé. Y la última vez que estudiamos el libro de Génesis, veíamos cómo la generación de humanos que habían nacido como consecuencia de la mezcla entre los hijos de Set y los hijos de Caín había engendrado una generación totalmente mala, perversa delante de Dios, cuyos pensamientos era siempre de continuo solamente el mal. Y veíamos ahí cómo Dios se arrepentía de haber creado a la humanidad y decidió terminar con la vida a través de un juicio terrible, un juicio que traería lo que conocemos como el diluvio universal. Sin embargo, Dios le da una esperanza a la humanidad de continuar en este planeta a través de salvar a Noé y su familia. Y es así como allá en el capítulo 6, versículos que van del 14 al 16, Dios le da instrucciones específicas a Noé, un hombre que Dios halló justo en todas sus generaciones, un hombre que halló gracia delante de Dios, y en función de eso vino Dios y decidió salvar a la humanidad por medio de él, y le da instrucciones específicas en cuanto a construir un arca. Y esas instrucciones las podemos ver en los versículos 14 al 16 del libro de Génesis en el capítulo 6. Y si leemos ahí, yo les voy a leer la nueva versión internacional que da las medidas en metros. Dice Génesis capítulo 6, versículos 14 al 16. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Si leemos estos versículos, nos vamos a dar cuenta que Dios le está dando instrucciones específicas en cuanto al tamaño y forma que el arca debía tener. Por un lado le dice: constrúyete un arca de madera resinosa, así lo traduce la NBI. Y si revisamos aquí algunas palabras que sobresalen, vemos que aquí Dios le da la instrucción de construir un arca. Y esta palabra arca viene del hebreo teba, que hace referencia a una especie de arquilla, de tal manera que Dios realmente no le estaba diciendo que construyera una especie de barco como nosotros lo conocemos en la actualidad, sino que era una especie de forma de arquilla enorme, como parecida a la que utilizaron para salvar a Moisés cuando lo depositaron en el río Nilo. Y la función de el arca era simple y sencillamente flotar por las dimensiones y la forma que ésta tenía. Ahora, esta arca tenía que ser hecha de madera resinosa, dice la NBI. Y esta palabra madera resinosa, la NBI
NBI la traduce de una sola palabra hebrea que es gofer. En el hebreo original se dice gofer y la Reina Valera 1960 traduce esta palabra hebrea literalmente en su versión y dice: construyete un arca de gofer. Y el gofer es un tipo de madera que hoy por hoy es desconocido. Hoy por hoy es difícil afirmar qué tipo de madera fue el que utilizaron para construir el arca, porque realmente nadie sabe o nadie puede garantizar qué tipo de madera era el gofer, pero sí sabemos que el gofer era un tipo de madera que ellos conocían en su tiempo. Ahora, esta tenía que ser cubierta con brea por dentro y por fuera, porque Dios quería lograr que el arca fuera impermeable para que el agua no pudiese entrar en ella. Además, le da las medidas exactas de lo que esta arca tenía que medir. Él le dice que tenía que medir 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Y además, esta arca debía tener 3 pisos en su interior con una abertura a medio metro del techo. Y esa abertura hace referencia a una pequeña ventana que iba a tener el arca a medio metro desde la parte superior. Y aparte de eso, le ordenó construir una sola puerta por donde entrarían los que se salvarían en el arca. Así que aquí vemos cómo Dios le da las instrucciones precisas a Noé en cuanto a la construcción del arca. Ahora, para hacernos una idea de qué tamaño tenía el arca y si en la actualidad existen barcos que se le asemejan en tamaño, lo podemos apreciar en este pequeño slide que yo les presento. Aquí pueden ver en la parte inferior, ustedes pueden ver un ejemplo de qué tan grande era el arca de Noé. Si lo medimos en cuanto a su largo en pies, vemos que medía aproximadamente alrededor de 500 pies de largo. Ahora, si lo comparamos con otros barcos que han existido a lo largo de la historia, tanto barcos de madera como barcos de acero, vemos el tamaño comparado, por ejemplo, con la Santa María, que ustedes pueden ver aquí en la imagen, la cual todos sabemos que la Santa María fue uno de los 3 barcos en los que Colón vino a América y la descubrió. Tenemos otro barco antiguo, el Yoming, que podemos ver que no era tan grande o tan largo como el arca de Noé. Y luego tenemos el famoso Titanic, que creo que todos hemos oído acerca del famoso Titanic. Sí, el Titanic es un barco aún más grande de lo que midió el arca. El arca medía de largo 500 pies y el Titanic andaba alrededor de 800 pies. Y aún así, en la actualidad hay buques de guerra mucho más grandes o cruceros mucho más grandes que el arca, como lo es el Queen Mary II, cuya imagen pueden ver en este slide que les estoy presentando. Así que de alguna manera uno puede hacerse la idea de qué tan grande fue el arca que Dios le ordenó a Noé construir. Ahora bien, si pasamos directamente al capítulo número 7, ahí vemos las instrucciones precisas de Dios acerca de quiénes eran los que se iban a salvar en esta arca. Y en primer lugar, los que se iban a salvar eran Noé y su familia. Dios le dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Aquí lo que podemos ver en primer lugar es que únicamente Noé y su familia se salvaron de toda aquella generación antediluviana. Es increíble pensar cómo miles de personas que existían en aquel entonces se perdieron por el diluvio universal porque solamente Noé y su familia se salvaron. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 mujeres de sus hijos. Solamente ellos lograron sobrevivir a este juicio terrible que venía sobre la tierra. Ahora, cuando uno se pone a pensar en esto, uno se pregunta si realmente estas personas que se perdieron tuvieron la oportunidad de reflexionar y cambiar el rumbo de su destino, porque la verdad que ellos vivían alejados de Dios. Ellos vivían en sus maldades y pecados, y uno podría preguntarse si ellos tuvieron alguna oportunidad
oportunidad de salvarse, si Dios les ofreció alguna opción para que también, así como Noé, ellos pudieran optar por el camino de salvación y escapar del juicio divino. Ahora, para responder a eso, algunos sugieren que sí, y se basan en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Si leemos ahí, el texto dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí Pedro está hablando acerca de cómo Dios no perdonó a este mundo perverso en el que Noé vivió. Y es interesante ver la forma de cómo Pedro llama a Noé. Lo llama pregonero de justicia. Esta palabra pregonero se traduce del griego keruso, y keruso era una palabra griega que se utilizaba para referirse a los mensajeros del rey, es decir, aquellos heraldos que decidían enviar, a veces corriendo, con un mensaje que iba dirigido de parte del rey a las personas que estaban en otra ubicación, de tal manera que cuando este mensajero llegaba, este hablaba de parte del rey, llevaba un mensaje de parte del rey. Y en ese sentido, esta palabra querupso es la que se traduce también como predicador o predicación en el Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios, cuando hace referencia a Jesús, cuando dice que Jesús andaba en la aldea predicando y enseñando y sanando a los enfermos. Y esa palabra predicar también es queruso, y hace referencia a eso, a ser un mensajero de parte del rey, que es Dios, y el mensaje es el mensaje del evangelio, es la palabra de Dios que trae salvación a las personas. Así que si lo consideramos desde este punto de vista y tomamos como cierta esta posición que muchos defienden, vemos que realmente el mundo antediluviano tuvo la oportunidad de salvarse, porque Pedro considera a Noé pregonero de justicia, es decir, Noé anunció el juicio que venía. Noé anunció que él estaba construyendo un arca con el propósito de salvarse él, y no solo él, sino que también a todos aquellos que quisiesen entrar en esa arca. Sin embargo, el mensaje, si lo consideramos así, el mensaje a lo mejor pudo haber resultado difícil de creer, porque para esta época nunca había llovido, el hombre no conocía lo que era la lluvia. Para esta época nunca había llovido en la tierra, y imagínense decirles: miren, viene un juicio. ¿Y qué clase de juicio? Es que va a llover agua del cielo. Bueno, para nosotros no es muy difícil entenderlo, porque lo vivimos en nuestro planeta. La lluvia es un fenómeno común, pero para esta época nunca había llovido. Era un fenómeno atmosférico que nunca habían visto en toda su vida, y que un hombre saliese diciendo que iba a llover agua del cielo y que iba a venir una gran inundación, un diluvio se acercaba, era bastante difícil de creer, era muy difícil, y a lo mejor por eso las personas no creyeron al mensaje. Y aparte de eso, también podemos entender que Dios de alguna manera también anunciaba el juicio que venía, porque había una señal que anunciaba su juicio. ¿Y qué señal era esa? Bueno, era la construcción de esa enorme arca, y una construcción que estuvo a lo largo de 120 años, ya que si leemos Génesis capítulo 6 versículo 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí, aparte de afirmar que la longevidad, es decir, la cantidad de años que el hombre vivía en la tierra, se iba a cortar, muchos también opinan que se refiere a que durante este periodo Dios le dio la oportunidad a Noé de construir el arca, mismo tiempo en el cual el arca que estaba construyendo sirvió como una señal de advertencia de que algo venía. Pero lamentablemente el mundo antiguo no quiso tomar en cuenta el llamamiento que Dios les hacía a través de estas señales, a través de lo que Noé posiblemente les pudo haber anunciado. Aquel hombre antediluviano cerró su corazón para no obedecer y seguir en sus caminos malos. Ahora, todo esto nos enseña que de alguna manera esto mismo que le pasó a Noé se replica en nuestros días. Porque allá en 2 de Pedro capítulo 3 versículo del 3 al 7, Pedro nos enseña que vivimos en un mundo
mundo que no espera la segunda venida de Cristo, un mundo que no espera el juicio de Dios y que vive en sus pecados. Dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 3 al 7, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Oiga lo que Pedro dice, que en los postreros días, en estos días en los que vivimos, vendrían burladores, personas que se burlarían del evangelio, personas que se burlarían de la Biblia, personas que se burlarían de lo que Dios dice a través de su palabra, andando según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos de la carne, según sus pasiones bajas. Y ellos dirían, ¿dónde está la promesa de su pronto regreso? Porque desde el día que los padres durmieron, es decir, desde que la iglesia primitiva surgió, desde hace más de 2000 años, se viene anunciando que hay un juicio que viene, que hay que arrepentirnos, que Cristo viene, pero hasta el momento no ha venido. Así se burlan muchas personas en la actualidad. Sin embargo, mire lo que Pedro sigue diciendo. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Y aquí Pedro está recordando que esto que está sucediendo hoy ya sucedió en el pasado, y de ahí que muchos consideran que sí, realmente Noé fue una especie de pregonero de justicia, porque tuvo que haberles anunciado que venía un juicio, que vendría una inundación universal, que Dios destruiría la tierra, pero ellos se burlaban de Noé y dijeron, eso no va a pasar. Ya pasó un año, ya pasaron 2 años, ya pasaron 3 años, ya pasaron 5 años de lo que Noé viene diciendo y construyendo esa arca, y eso no ha ocurrido todavía. El problema es que al cumplirse los 120 años, cuando se terminó ese periodo de gracia, llamémoslo así, al final vino el diluvio sobre ellos y fue demasiado tarde. Y dice Pedro, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y aquí Pedro está advirtiendo que viene un juicio terrible para este mundo que se burla del evangelio, este mundo que dice que son mentiras eso que Cristo viene, porque ya hay más de 2000 años que se viene anunciando este mensaje, porque la maldad va creciendo y no hay quien castiga al impío, porque aparentemente todo queda impune y nadie recibe su justa retribución. Pero eso es lo que el hombre ve, pero eso fue lo que pasó en los tiempos de Noé. El corazón del hombre se endureció y decía que esto era mentira, que eran cuentos, que eran fábula, pero lo cierto es que Dios ha hablado. Y aquí Pedro dice que estos cielos están guardados para el fuego. Estos cielos y esta tierra están guardados para el fuego en el día del juicio, de la perdición de los hombres perversos, de los hombres impíos. Es decir, esta tierra va a ser destruida totalmente en el juicio venidero por fuego, tal y como lo vemos allá al final del milenio, cuando ocurre el evento del gran trono blanco. Dice Juan en Apocalipsis que los cielos y la tierra huyeron del juicio de aquel que iba a juzgar a todos los hombres de acuerdo a sus obras, y no se halló lugar para ellos. Y esto hace una alusión a que el mundo será destruido, el mar y el Hades entregarán sus muertos, y estos serán juzgados por sus pecados y serán condenados al lago que arde con fuego y azufre, cuyo humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y lo que se conoce como la segunda muerte. Así enseña la palabra de Dios que será el fin de los impíos. Pero ahora pareciera que esto es mentira. Muchos se burlan, muchos creen que esto no es cierto, que hay mucho más tiempo, que todavía Cristo no viene, pero podría ser hoy el día que Cristo venga. Pudo haber sido el día de ayer, o puede ser dentro de 1 año, dentro de 2 años, no sabemos, pero nosotros debemos vivir preparados, como Noé vivió preparado, esperando pacientemente, construyendo el arca, esperando que Dios le diese la indicación de entrar en ella. Mientras tanto obedeció su palabra, construyendo el arca, reuniendo a todos los animales para que pudiesen entrar, recolectando toda la comida necesaria para que ellos pudieran vivir. De igual manera nosotros tenemos
tenemos que esforzarnos en esta vida para vivir de manera piadosa, para vivir de acuerdo a la palabra de Dios, para vivir en santidad, para negar nuestra carne, para servir al Señor con todo el corazón, mientras el Señor regresa por nosotros. Así como Noé hizo, así también nosotros tenemos que hacer. Ahora, aquí, a partir del versículo 2 al 4 del capítulo 7, vemos cómo Dios le da la orden a Noé para preservarle la vida a los animales de la tierra. Porque no solo salvaría a Noé y su familia, sino que salvaría a los animales también de la tierra. Y dice Génesis capítulo 7, versículo 2 al 4: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Aquí Dios le está revelando a Noé que él destruiría la tierra, pero antes él quería preservarle la vida a ciertas parejas de animales. Y lo que podemos ver de estos versículos es que Dios muestra su amor hacia su creación, ya que decidió preservarle la vida a los animales de la tierra. Vemos cómo Dios tiene interés no solo por el ser humano, sino por su creación en general, porque es creación de él. Y en este sentido, Dios se dio a la tarea de preservarle también la vida a los animales. Ahora, también es interesante ver en estos versículos la cantidad de animales limpios que Dios salva y los que él llama no limpios, porque dice que de todo lo que se mueve y vive en la tierra, tenía que él escoger de los animales limpios 7 parejas. Sin embargo, de los animales que no son limpios, una pareja, macho y su hembra. Así que uno podría preguntarse por qué Dios decide dar este tipo de orden. Bueno, la respuesta a eso podría deberse a que después del diluvio universal, Dios pediría un sacrificio de animales, y obviamente los animales que se sacrificaban eran los animales limpios, como las ovejas, como los toros. De hecho, después del diluvio, Noé ofrece un sacrificio a Dios. Y no solo eso, sino que también después del diluvio, Dios le da el permiso a Noé y a la humanidad de comer carne de animal. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 9, versículo 3 al 4. Miren lo que dice Génesis capítulo 9, versículo 3 al 4. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Aquí Dios está dando la instrucción y el permiso al hombre de que puede comer carne de animal. Si ustedes consideran el estudio que hemos traído a lo largo de todo este tiempo, se van a dar cuenta que la dieta del hombre y de los animales en general era totalmente vegetariana. Es decir, ellos no comían carne. Sin embargo, después del diluvio, como lo vamos a ver más adelante, el hombre puede comer carne. Sin embargo, solo le da una restricción Dios en cuanto a esto, y es que tenían que comer la carne pero sin la sangre. Es decir, Dios no permitía que se comiese el animal con su sangre. Tenía que desangrarlo, tenía que limpiarlo y comer la carne sin su sangre. Así que a lo mejor Dios permitió que entraran 7 parejas de los animales limpios, porque eran los animales que él iba a permitir que el humano comiese. Y de hecho, en los tiempos de la ley de Moisés, ahí Dios regula este punto, porque ya declara cuáles son los animales limpios y cuáles son los animales impuros. Y vemos que generalmente los animales impuros eran aquellos animales carroñeros, animales sucios como el cerdo, por ejemplo, que comían basura o que podían comer carroña. Eso era el tipo de animal que generalmente Dios les prohibió a Israel comer. Y lejos de parecer una regla religiosa o ceremonial, también tiene mucho que ver con el aspecto de la salud, porque está comprobado que los animales que Dios permitía que ellos comiesen eran animales que de alguna manera no les iban a transmitir algún tipo de enfermedad, porque imagínense comerse un buitre. El buitre come carroña, come animales muertos.
muertos o comer el cerdo. Todos sabemos que el cerdo es dañino, pero a muchos nos encanta el cerdo. Si vemos aquí, Dios le ordenó que de los animales limpios metiese 7 parejas al arca y de los que no eran limpios una pareja nada más. Y aparte de eso vemos que Dios alimentó todos estos animales a través de vegetales, porque antes del diluvio, como ya lo mencioné, todos eran vegetarianos, porque alguien podría decir, mire, ¿y cómo hicieron para meter al león, por ejemplo, con la cabra o con la oveja, si el león es carnívoro? Pero lo cierto es que durante este periodo los animales a lo mejor no eran salvajes, no eran carnívoros, eran vegetarianos y comían vegetales o plantas. Por eso dice Génesis 6:21, aquí Dios le está diciendo a Noé, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Es decir, mete todas las verduras, mete todas las frutas, mete todo el pasto, mete todo lo que puedas, porque de ahí comerás tú y los animales. Así que aquí vemos cómo Dios planea preservarle la vida a los animales. Ahora, todo esto creo que ya lo conocemos y es lo que la Biblia enseña. Sin embargo, cuando hablamos de la construcción del arca de Noé, como lo mencioné al principio, es un tema bastante polémico, es un tema que muchos no creen, ha sufrido muchos ataques, han tratado de desmentir a través de supuestamente argumentos científicos de que es imposible que el arca existiera y que existe solo en la imaginación y en los cuentos infantiles. Pero queremos en esta oportunidad también hablar acerca de las objeciones en contra del arca y demostrar que sí, realmente el arca es algo que ocurrió y todas estas objeciones pueden ser desmentidas. Queremos demostrar a través de esta presentación que realmente cada objeción que han puesto en contra a la construcción del arca es algo que puede ser desmentido. Y consideremos la primera objeción. Y algunos dicen que el arca de Noé no existió porque Noé no pudo reunir a todas las especies de la tierra, si actualmente andan alrededor de más de 8 millones de estas. Imagínense, de acuerdo a la ciencia existen aproximadamente 8 millones de especies en el mundo. Creo que es un número bastante grande, bastante grande. Y la pregunta sería, ¿y cómo hizo Noé para meter 8 millones de especies en el arca? Y con esto quiere desmentir la verdad bíblica de que el arca de Noé existió. Y la verdad es que sí existen alrededor de 8 millones de especies aproximadamente. Aquí vemos un ejemplo a través de este slide. Ustedes pueden ver un ejemplo de cómo existen diferentes especies de animales de un mismo género. Hablemos del género felino. Podemos ver que existen, por ejemplo, el león, existen tigres de diferentes tonos, los pelajes de ellos, tigre blanco, tigre amarillo, existen chitas, existen panteras negras, pumas, y así podríamos comenzar a sumar una serie de especies dentro de este género de animal que son los animales felinos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo realmente pasó esto de que logró Noé meter a su arca tantas especies de animales? Y bueno, como pueden ver aquí, la verdad es que en el principio realmente no existían tantas especies de animales, ya que las condiciones climáticas y geográficas eran las mismas alrededor de todo el mundo. Es decir, no existían tanta diversidad de especies, había un solo género del cual después, dependiendo las condiciones climáticas, dependiendo las condiciones geográficas, fueron desarrollando los diferentes genes y la combinación de genes que ha dado como resultado la diversidad de especies que hoy por hoy entendemos, pero que de alguna manera al analizarlo genéticamente, al final todos descienden de una misma línea genética. Así que en el principio no existían tantas especies tal y como hoy las conocemos. Podemos, por ejemplo, considerar las especies que existen dentro de las razas de los perros. Hay diferentes tipos de perros, diferentes razas le llamamos nosotros, pero al final todos son perros y dependiendo los cruces que se hagan, las condiciones climáticas donde se desarrollan
desarrollan, geográficas también tienen que ver, así ellos desarrollan ciertas capacidades, ciertas características corporales que los hacen únicos y distintivos de otras especies de animales, pero al final todos descienden o provienen de un mismo espécimen. Así que la respuesta a esto es que realmente en el principio no existían tantas especies de animales, ya que las condiciones climáticas y geográficas eran la misma. Otra respuesta para esto también podría ser que, descontando las especies marinas, el total de especies a salvar serían alrededor de 36,000, porque cuando se habla de 8 millones también consideremos que aquí estamos considerando especies marinas, y la verdad que las especies marinas no se le dio una orden a Moisés de salvarlas, porque al final vivían en el agua y posiblemente tenían las condiciones para sobrevivir a la inundación que iba a ocurrir. Ahora, si consideramos las dimensiones del arca, podemos comprender cuántas especies, o mejor dicho, qué cantidad de animales realmente le cabía al arca. Y de acuerdo a las dimensiones del arca, que ya las estudiamos posteriormente, esta podía albergar alrededor de 445 vagones de tren. De acuerdo al estudio que han hecho, considerando las dimensiones que la Biblia da acerca del arca, es equivalente a tener 445 vagones de tren, los cuales a su vez son capaces de resguardar 70,000 animales. Así que vemos que de acuerdo a estas dimensiones, el arca tenía capacidad para al menos resguardar 70,000 animales. Así que es un hecho creíble de que el arca pudo haber resguardado a tantos animales de acuerdo a la orden que Dios le dio a Moisés. Y otra cosa interesante es considerar también el tamaño del arca, las dimensiones que tenía, que como les dije, era no en sí un barco, porque un barco tiene dirección, era más que todo algo que flotaba, era algo que flotaba en el agua, y de acuerdo a las dimensiones que tenía y considerando las leyes de la hidromecánica, consideramos que el tamaño del arca y la cantidad de animales o peso que ésta podía tener equivalía aproximadamente a 51 millones de kilos, y esto puede provocar que de acuerdo a esas dimensiones el arca pudiese flotar perfectamente, porque de acuerdo a las leyes de la hidromecánica sabemos que el peso que se desplaza del cuerpo flotante es igual a peso que se desplaza del agua, y esto provoca un fenómeno que hace que los barcos floten en el agua, y de acuerdo a estas dimensiones esto podía hacer que el arca perfectamente pudiese flotar y no se hundiese. Así que definitivamente la función del arca era flotar, simple y sencillamente flotar. Noé no tenía control de ella como para decir que tenía la capacidad de direccionar el arca por donde él quisiera que fuera, sino que simple y sencillamente flotó, y fue Dios el que la direccionó a lo largo de todo ese tiempo que estuvo flotando. Y de acuerdo a estos datos vemos que sí, por un lado es posible que esta arca hubiese albergado al menos 70,000 animales, y las especies o el número de especies en este tiempo no eran tan diversas como las que existen ahora, y aparte de eso el peso combinado equivalente de eso era perfecto para hacer flotar el arca, ya que desplazaba un peso de agua equivalente para hacer flotar el arca que Noé construyó. Así que esta sería la respuesta a la primera objeción que hacen en cuanto a si el arca existió realmente. Una segunda objeción que hacen es que si el arca existió realmente, ¿cómo hizo Dios para salvar a los animales que vivían en el otro extremo del planeta? Y algunos que quieren parecer muy inteligentes y poner la situación muy difícil a Dios vienen y dicen, y mire, ¿y qué tal? ¿Y qué de los osos polares, por ejemplo? ¿Cómo los osos que están en el Polo Norte pudieron viajar toda esa gran cantidad para ser salvos, para salvarse? Bueno, la respuesta a esto sería que para este momento donde Noé vivía, la geografía de la tierra era diferente y las condiciones climáticas eran diferentes. El clima era cálido y un rocío regaba toda la tierra, como ya lo vimos. Es decir, para esta época que estamos estudiando no existían las 4
estaciones del año. Esas 4 estaciones van a existir después del diluvio y lo vamos a estudiar posteriormente. Un solo clima rodeaba toda la tierra y era un clima cálido, y por tanto la geografía era totalmente diferente. Muchos teólogos afirman que al principio no existían los desiertos. Los desiertos son consecuencia de la catástrofe que viene a continuación por causa del pecado, que lo vamos a ver en el próximo estudio. Todos esos desiertos que existen, esos cañones que existen, el hecho de los dos polos que existen, polo norte y polo sur, también es consecuencia de un cataclismo que existió y que ha provocado que esos dos polos existan, como lo vamos a ver en el próximo estudio. Así que el polo norte y el polo sur no existían, así que los osos polares no tuvieron que haber recorrido esa gran distancia para llegar al arca, porque para empezar no existía el arca, y como ya lo vimos, había una sola especie de animales que eran osos. Otra objeción que ponen en cuanto a la credibilidad del arca es cómo fue posible que Noé y su familia fueran capaces de alimentar durante más de un año a tantos animales, así como la posibilidad de poder llevar tanto alimento para todos estos animales. ¿Cómo fue posible? Si imaginémonos, ya dijimos que de acuerdo a los estudios en el arca pudo haber albergado alrededor de 70,000 animales, y la pregunta sería, ¿y cómo alimentamos a tanto animal? Bueno, pues una respuesta sería esta que están viendo en sus pantallas. Recordemos que también para Dios no hay nada imposible, y si consideramos alguna respuesta de carácter científico, bueno, podríamos decir que Dios puso a invernar a cada animal. Sabemos que la invernación se da en algunas especies de animales. Es un estado de sueño profundo donde el metabolismo de las especies baja o del animal baja y disminuye su respiración y ritmo cardíaco a tal punto de que se reduce la necesidad de comer. Esto pasa en algunos tipos de osos que buscan un lugar cuando ven que se acerca un clima frío y saben que no son las condiciones para ellos y están acostumbrados a la primavera, y ellos van y buscan cueva, y ahí se introducen y entran en un estado de invernación, que es un sueño profundo. Ahí su metabolismo baja considerablemente, disminuye su respiración, su ritmo cardíaco, de tal manera que no tienen necesidad de comer mucho alimento, porque su metabolismo es tan bajo que no gastan energía, y por tanto se levantan solo a hacer pequeñas porciones de comida que ellos almacenan ahí, y luego vuelven a invernar hasta que finalmente llega la primavera y ellos vuelven a salir. Si pensamos en esto, podríamos ver que la invernación podría ser una respuesta a esta pregunta u objeción que hacen. ¿Cómo fue posible que Noé alimentara a tantos animales? A Dios no le costó haberlos puesto a dormir y que pasaran la mayor cantidad del tiempo con un metabolismo muy bajo, de tal manera que la demanda de comida no fuese tan grande. Así que esta sería la respuesta a esta objeción. Y una cuarta objeción, y quizás la más curiosa y la que más refutan, es: ¿y los dinosaurios? ¿Cómo encajan los dinosaurios en este relato bíblico? ¿Cómo encajan los dinosaurios en el relato del arca de Noé, o incluso en todo el relato bíblico? Porque de acuerdo a la ciencia, o los hombres que se hacen llamar hombres de ciencia, ellos afirman que los dinosaurios existieron hace millones y millones de años. Y si esto es así, ¿dónde estos animales encajan? ¿Cómo encajan todos estos animales en la Biblia? Y bueno, la respuesta sencilla es que los dinosaurios habitaron con el hombre, y Noé los introdujo en el arca cuando estos eran unos bebés, o introdujo dinosaurios pequeños. Esa sería la respuesta sencilla. Quizás a lo mejor pareciera absurda, o no sé cómo ustedes ven esta respuesta que yo estoy dando, que los dinosaurios habitaron con el hombre, es decir, que en los tiempos de Noé existían los dinosaurios. Ahora, esta idea o esta afirmación es muy difícil para muchos, porque nos han hecho entender que los dinosaurios vivieron hace millones de años. Antes que el hombre existiese en esta tierra, ya existían. Antes que el hombre existiese
existiese en esta tierra, los dinosaurios existieron y que el hombre no vivió con los dinosaurios. Eso es lo que nos enseñan. Pero como ya les dije, esta parte de la teoría de las eras geológicas no es bíblica y tampoco es fácil o ha sido posible demostrarla a través de la ciencia. Por eso todavía sigue siendo una teoría. Ahora, no podemos nosotros negar la existencia de los dinosaurios. Es decir, los dinosaurios realmente existieron porque ahí están sus huesos, ahí están sus fósiles. No podríamos desmentirlos. Pero entonces, ¿cómo fue que estos animales pueden encajar en el relato bíblico? Bueno, pues la respuesta sería que en el sexto día Dios creó a los animales y ahí creó a los dinosaurios y después creó al hombre. De tal manera que el hombre habitó o vivió junto con los dinosaurios. Esa sería la explicación que los teólogos conservadores dan acerca de este tema. Así que si recordamos un poco también, yo les explicaba cómo eran las condiciones de vida del planeta al principio, antes del diluvio. Yo les expliqué en su momento y lo vamos a ver en el próximo estudio, que la Biblia enseña que cuando Dios creó los cielos y la tierra, separó las aguas de arriba de las aguas de abajo y las aguas de arriba envolvían toda la tierra de tal manera que hacían que se mantuviese un clima cálido de manera constante y permanente en toda la tierra. No llovía, sino que un vapor regaba las plantas. Era un ambiente muy agradable, pero esa capa de agua que existía alrededor de la tierra, aparte de la capa de ozono que estaba perfecta, no había sufrido ningún daño como lo tenemos en la actualidad, evitaban que los rayos ultravioleta del sol entraran y eso provocaba que la vida del hombre se alargara más. Se ha demostrado científicamente que los rayos del sol envejecen, provocan o aceleran el envejecimiento de la piel. Por otro lado, la humanidad estaba comenzando a vivir un mundo perfecto, libre de bacterias, libre de virus. Entonces, la vida del hombre se prestaba para vivir años y años. Vemos ejemplos de personas que vivieron 900, 800 años en esta tierra. Aparte de eso, esas condiciones climáticas, esa capa de agua arriba de la tierra provocaba una presión atmosférica doble, y cuando la presión atmosférica es doble, los pulmones se llenan más rápido de oxígeno, hay más vigor en el hombre, se pueden hacer más cosas, hay más energía, y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando escalamos las montañas. Si usted escala montaña, conforme va subiendo y va aumentando la distancia o la altura, mejor dicho, la presión atmosférica comienza a bajar y a bajar y a bajar y a bajar, de tal manera que conforme uno va subiendo, la respiración o el proceso de respiración se vuelve más difícil porque la presión atmosférica ha disminuido. Entonces, de alguna manera también las condiciones climáticas, la doble presión atmosférica, las condiciones de vida, que no habían muchos virus, no habían bacterias, la dieta vegetariana del hombre, todos esos factores ayudaban para que la vida del hombre se alargara por mucho tiempo, viviendo 900 años. Ahora, si esto es así y fue así durante la vida del ser humano en este tiempo, ahora imagínense que esto mismo se aplica para los animales. Y hablemos ahora de los reptiles. Se sabe que algunos reptiles tienden a crecer durante toda su vida y hay reptiles que nunca dejan de crecer. Se han visto, por ejemplo, las famosas tortugas gigantes, que hoy por hoy lo único que existe ya solo son sus esqueletos, pero hay evidencias que existieron estos animales enormes, gigantescas tortugas que vivían largos años en el mar, y esto provocaba, la cantidad de años provocaba que ellas creciesen y creciesen hasta que finalmente murieron. Hay evidencias también de cocodrilos que han llegado a crecer enormemente, pero el problema con todo esto es que el ser humano no permite que los reptiles crezcan demasiado, porque al final terminan siendo cazados, los mata por el temor a ellos. Así que en la actualidad es bien difícil ver que un lagarto crezca tantos metros, porque fuera
aterrador ver un cocodrilo enorme, pero imagínense en esta época y si existen reptiles que nunca dejan de crecer en toda su vida, bajo estas condiciones atmosféricas, bajo estas condiciones que se les permitía vivir 900 años, imagínense un reptil de esos viviendo 900 años, el tamaño que podía lograr. Así que si lo vemos así, realmente no es tan loca la idea de que realmente los dinosaurios existieron junto con los hombres. Ahora, en la Biblia hay evidencias de que existieron algunas especies de reptiles gigantes o animales gigantes que hoy por hoy podríamos quizás pensar que fueron dinosaurios. Y el primer ejemplo de eso es el famoso Leviatán. No sé cuántos de ustedes han leído en la Biblia la palabra Leviatán, que realmente este término solo aparece en la Biblia, no aparece en otro libro histórico o que se haya escrito aparte de la Biblia. Aparece en Isaías y aparece aquí en el libro de Job. Allá en Job capítulo 41, versículo 1 al 2 y versículo del 3 al 23, Dios le habla acerca de un animal que él llama Leviatán. Aquí Dios le está hablando a Job y le está dando a conocer la grandeza de él, porque Job se había quejado delante de Dios, que Dios se había equivocado al tratarlo de esa forma, pero Dios le va a mostrar que su sabiduría y poder son infinitos y comienza a mencionar una serie de animales, de lo maravilloso que es la naturaleza y cómo estos animales complejos, de vidas complejas existen, que de alguna manera muestran la grandeza y sabiduría de Dios, y llega al famoso Leviatán. Y mire lo que Dios le dice a Job acerca de Leviatán: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? Aquí Dios le está preguntando si acaso el Leviatán era un animal que con un simple anzuelo o simple cuerdas lo podían sujetar. Al parecer no, porque era un animal intimidante, enorme. Y oiga lo que sigue diciendo Dios acerca de Leviatán: ¿quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como párpados de alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueve. Así que por la descripción que Dios está dando de este animal, era un animal temible. Sus hileras de dientes espantaban. Su cuerpo era una poderosa coraza que nadie podía atravesar. Es decir, parecía ser una especie de reptil gigante o animal enorme, gigante, temible, porque nadie le podía echar una soga o una cuerda o ser atrapado con anzuelo. Es más, dice que de su boca salían hachones de fuego, es decir, salía fuego de su boca. Ahora, muchos han dicho que esto del Leviatán que aparece aquí en Job es lenguaje figurado, pero la verdad que no. Aquí Dios está hablando de seres reales, porque le está mostrando a Job con animales que Job conocía que existían, como Dios los había creado de una forma tan grande que el solo considerar su existencia era una evidencia poderosa de la sabiduría y poder de Dios en esta tierra. Y aquí le está hablando de un animal que él creó y que aquí le llama el Leviatán. Entonces, si uno considera la descripción de este animal, uno podría impresionarse, y la verdad que hay mucho que hablar de Leviatán, pero no tenemos el tiempo para hablar de él, porque de hecho dice que hachones de fuego
fuego salían de su boca. Y en las mitologías, por ejemplo, china o incluso en las europeas, existen las famosas historias de dragones. Ahora, no estoy diciendo que Leviatán era un dragón, pero la verdad que también en la naturaleza existe un animal que es capaz también de provocar fuego con tal de escapar de sus enemigos. Por ejemplo, existe el famoso escarabajo bombardero. No sé cuántos de ustedes lo conocen. Si no, pueden buscar en internet o en YouTube y van a ver que existe un escarabajo que combina dos sustancias químicas que provocan una especie de fuego y que aleja a sus enemigos. Así que el hecho de que un animal pudiese generar fuego tal vez no sería tan descabellado, porque para Dios no hay nada imposible. Por otro lado, existen animales como la anguila que generan electricidad. ¿Qué tal si las anguilas no existiesen y ya se hubiesen extinguido? Fuera bien difícil para nosotros creer que un animal pudiese generar electricidad o corriente eléctrica, o que de las libélulas que generan luz, que si estos animales ya se hubiesen extinguido, fuera muy difícil para nosotros creer que existió un animal que generaba luz al volar. Ahora, con esto no estoy diciendo que los dragones fueron reales, pero solo hago ese comentario para llamar su atención y que quieran estudiar. Si quieren estudiar más acerca de este tema, lo pueden hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Pero lo que les estoy tratando de demostrar aquí es que al parecer Leviatán concuerda con una especie de lo que nosotros llamaríamos dinosaurios. Lo otro es que el otro ejemplo que vemos en la Biblia que parece ser dinosaurio es el famoso Behemoth. Y dice la Biblia en Job capítulo 40 versículos 15 al 18 y versículo 20, 23 al 24, dice: he aquí ahora Behemoth. Aquí Dios le está hablando a Job, y ahora ya habló del Leviatán, ahora va a hablar del Behemoth. Es otro tipo de animal. Y oiga: el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en sus músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa allá. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta, tranquilo está. Aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca, lo tomará alguno cuando esté vigilante y horodará su nariz. Aquí vemos otro animal que Dios llama Behemoth. Era un animal enorme, porque dice que aunque el mismo Jordán se desbordara, el animal parecía inmutable. A él las inundaciones no le afectaban porque al parecer tenía un gran volumen, era enorme ese animal, de tal manera que los ríos, aunque se desbordaran, no provocaban en él mayor espanto, no lo movían. Y aparte de eso, también dice que tenía su cola como cedro, es decir, movía su cola, era enorme y la movía como un cedro. Algunos han tratado de decir que el Behemoth es una especie de elefante o hipopótamo, pero la verdad es que eso es bien difícil creerlo, porque aquí dice que tiene una cola que mueve como cedro, es decir, una cola enorme que movía. Cuando la movía parecía un cedro, un gran árbol que se movía y arrasaba con todo lo que encontraba. Y el elefante y el hipopótamo tienen una cola muy pequeña, así que no concuerda esa descripción, pero sí concuerda con algunos tipos de dinosaurios, ¿verdad? Los brontosaurios, por ejemplo, ustedes podrían revisar y pareciera que concuerda con ese tipo de dinosaurio que existió en el pasado. Ahora, no solo eso, no solo quedémonos con lo que la Biblia dice, aunque realmente la palabra de Dios es suficiente para nosotros, y si Dios lo dijo, es así. Pero para los que todavía pudieran parecer incrédulos ante este hecho de que los dinosaurios convivieron con los seres humanos, hay evidencias científicas que de alguna manera arrojan luz a este tema. Y entre las primeras, yo les quiero mostrar solo dos. Y la primera son unas pinturas rupestres encontradas allá en Yamón, Utcambamba, allá en Perú, donde vemos unas pinturas rupestres. Todos sabemos que el arte rupestre corresponde a aquella época donde la humanidad dibujaba en paredes, en cuevas, dibujaba figuras de animales, de personas, tratando de dar a conocer cómo era la vida primitiva de ellos. Esas son las famosas figuras rupestres, y aquí vemos un ejemplo de ellas, y esto fue encontrado en Perú. Y si se dan cuenta, observen la pantalla, ustedes pueden ver aquí lo que parecen seres humanos. Este pareciera que tiene una lanza, quizás están cazando alguna especie de animal, pero
miren lo que está aquí en medio de todos estos seres humanos. Pareciera que están acorralando a un animal y lo quieren matar para comérselo. Pero miren lo que aparece en medio de ellos y qué clase de figura parece que está ejemplificando esta pintura rupestre del animal que ellos quieren cazar. Pues parece un dinosaurio, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es posible que la imaginación de ellos haya sido tan grande como para dibujar un dinosaurio? ¿Será casualidad o a lo mejor realmente estos animales convivieron con los seres humanos al principio? Y otra evidencia científica a favor de que los dinosaurios convivieron con los humanos es esta. Estos son unas huellas fósiles que encontraron junto al río Paluxy en Glen Rose. Y este río se secó y cuando se secó mostró evidencia fósil que rápidamente llevó a los investigadores a ese lugar. Ahora, lo sorprendente y polémico de este río Paluxy en Glen Rose es las huellas que se encontraron, huellas fósiles. O sea, no estoy diciendo que son huellas recientes. Si son fósiles es porque son huellas muy antiguas que se generaron por ciertas condiciones que más adelante vamos a estudiar. Pero el punto es que en este río que se secó encontraron huellas de dinosaurios, lo cual no parece muy difícil de creer. Obvio, hay un montón de fósiles de animales prehistóricos, entre ellos los dinosaurios, y hay huellas de dinosaurios en todo ese río en forma de fósil. Pero lo más increíble, y oiga bien, lo más increíble es que a la par de las huellas de dinosaurio encontraron huellas de seres humanos. Y la pregunta sería, ¿y cómo es que hay huellas fósiles del mismo periodo cuando se hicieron esas huellas de dinosaurios? ¿Cómo es posible que hayan huellas de seres humanos a la par de las huellas de un dinosaurio? Bueno, la respuesta es que ambos coexistieron al mismo tiempo. Así que esa es parte de la evidencia científica y esa sería la respuesta que tendríamos en cuanto a que los dinosaurios encajan en todo el relato bíblico porque Dios los creó al principio. Ahora, Dios no está interesado en demostrar los detalles en cuanto a qué clase de especies creó. Sin embargo, es un hecho que los dinosaurios tuvieron que haber existido y existieron durante este periodo. Al final, hoy sabemos que las condiciones de la vida se han acortado y los reptiles no logran vivir una gran cantidad de años y por tanto no van a volver a alcanzar los tamaños que tal vez en el pasado lograron tener. Ahora, el punto con todo esto es que Dios ordenó que se construyera el arca se construyó, entraron los animales y Noé obedeció. Y el tiempo que Dios le había dado a la humanidad se acabó, porque allá en el capítulo 7, al final del versículo 10, Dios dice: e hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y sus mujeres de sus hijos, de los animales limpios, de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastraba sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y oiga bien lo que dice al final del versículo 10. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. De esta manera se terminó el tiempo para el ser humano. El tiempo del ser humano había llegado a su fin. El juicio de Dios finalmente había venido. Y esto nos enseña la importancia de vivir preparados para Dios. Porque tarde o temprano el fin de todas estas cosas puede venir. Tarde o temprano la muerte nos puede sorprender y lo mejor es estar preparados para ese momento. Porque un día las oportunidades para venir a Cristo se terminarán. Un día la oportunidad de escapar del juicio venidero se terminará. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 al 10 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán
quemadas. Aquí nos habla del juicio final, un juicio con fuego donde todo será destruido, como ya lo expliqué, al final del milenio y con el evento del juicio del gran trono blanco. Con eso vendrá el fin y ya no habrá más esperanza, ya no habrá más oportunidad. El día oportuno para recibir la salvación es hoy mismo. Y si usted aún no ha recibido a Cristo y está dándole muchas largas a esto, yo le digo, no le dé más largas. Mire lo que pasó con esta generación de Noé. Tuvieron 120 años donde vieron construir el arca, pero ninguno quiso obtener la oportunidad o recibir la oportunidad que Dios les daba de salvarse de ese juicio terrible que es el diluvio universal que venía sobre la tierra. En la próxima oportunidad estudiaremos lo que implica o lo que implicó el diluvio universal y cómo podemos también defenderlo desde el punto de vista de la ciencia como un evento que sí realmente ocurrió, aunque nosotros creemos en la palabra de Dios. Pero lo cierto es que así como pasó ahí, así pasará también en esta tierra, y lamentablemente muchos serán sorprendidos por aquel día, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero quiera Dios que a nosotros no nos sorprenda, sino que nosotros esperemos el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que los invito a orar conmigo. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este estudio maravilloso, por esta oportunidad que nos diste de haber estudiado tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayude, Señor, para que aquel día terrible no nos sorprenda y podamos, Señor, quedarnos a el triste destino que le espera a este mundo impío. Ayúdenos, Señor, para perseverar en la fe. Yo te pido por los que están conectados, por los que estarán viendo este estudio, Señor, toca sus corazones, haz que abran sus corazones a ti para que escapen de ese día terrible, y ayúdanos a nosotros a predicar esta palabra bendita de salvación para que las personas huyan, Señor, del juicio que viene, huyan del castigo eterno en el infierno y puedan conocer a tu Hijo amado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Gracias, Señor Santo. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén.